Recuerdan que tenemos los textos que se llaman escritos técnicos. Y es todo el módulo que nosotros vamos a tener que ver entre hoy y la semana que viene. Y después, cuando retomemos, creo que nos quedan 2 o 3 clases nada más, si no me falla el calendario. Y después tenemos, como es habitual, el viernes anterior, no, el otro, que sería 29, 22, ¿está bien? No, me la mitad. Un poquito de calendario. No le estoy pidiendo que me den la fórmula que Freud explica. Decime si el 22 es el día de repaso, ¿estoy bien? Sí. El 22 repasamos. Quiere decir, no calendario, quiere decir que el 15 y el 8, esas 2 clases tenemos nada más, nada menos, igual está bien, porque ahí tendríamos que llegar más o menos con las, tendríamos que hacer, bueno, la semana que viene puedo terminar este conjunto de textos y dar las 3 conferencias, y después en esas 2 clases que quedan post vacaciones, vemos lo que es el módulo E. ¿Correcto? Está bien el módulo E. Y tenemos ahí, si no me equivoco, un texto, unos fragmentos de la historia del hombre de las ratas y creo que un capítulo o algunas páginas de Totem y Tabú, no me acuerdo. Pero más o menos es eso lo que vamos a hacer en todos los encuentros que vienen. Señor. No lo sé, por eso estoy tratando de charlarlo, pero están torrando, no sé qué miércoles pasa hoy. No tenemos ese viernes, tenemos un viernes menos. Bueno, con más razón, vamos a acelerar un poco esto. El módulo E. El módulo E, son muy poquitos textos. Sí, está bien. Tenemos 2 textos, nada más que, a ver, 2 o 3. 3. Sí. Esos 3 textos los vemos a la vuelta, ¿sí? En una clase, y si el 15 es feriado, bueno, el 22 repasamos. O el 22 terminamos de dar lo que tengamos que dar y seguimos. Bueno, de este conjunto de textos que llamamos los escritos técnicos, nosotros tenemos sobre dinámica de la transferencia, que ya hemos trabajado, puntualizaciones sobre el amor de transferencia, sobre iniciación del tratamiento, sobre iniciación del tratamiento, y consejos al médico, más el texto fundamental, que voy a ver si lo puedo trabajar hoy. Recordar, repetir, elaborar. Estos son los 5 textos que creo que de los primeros 2 ya fuimos trabajando algo y yo voy a trabajar hoy algo de recordar, repetir, y voy a ir tocando algunas cositas de los otros textos y los voy a ir indicando dónde, en qué página y en qué lugares estamos. El más importante es recordar, repetir y elaborar. No solamente es el más importante, es el texto que se dice que es el complemento metapsicológico. Recuerdan que empezamos a trabajar con esa idea de la metapsicología. Y recordar, repetir, es el texto metapsicológico, es decir, es el corpus teórico, digamos, más sólido que indica la brújula teórica de todos los textos que se llaman técnicos. ¿Sí? Este texto, que vamos a tratar de entrarle hoy, es el que da el complemento metapsicológico. Es un texto
que estaría en un segundo momento. Nosotros venimos trabajando. A ver, este texto es sumamente complejo. O sea, yo voy a ir avanzando y si están dormidos como están, no vamos a hacer nada. Váyanse despertando y me van interrumpiendo porque es un texto muy complejo. Es uno de los textos más complejos de esta segunda parte. Es muy difícil porque está haciendo de bisagra entre esta primera parte, ahora lo voy a detallar, y lo que es la tercera parte de la obra de Freud. Este texto está justo en la bisagra. Todos estos textos estarían, digamos, en la bisagra de ese viaje del primer Freud al segundo Freud, al tercer Freud. Pero este, fundamentalmente, porque articula contenidos de la primera parte que ustedes ya conocen y anticipa teóricamente muchos de los contenidos que aparecen en lo que llamamos a veces el tercer Freud, ¿sí? Que lo ubicamos de 1920 hacia adelante. Fíjense qué interesante cómo se llama recordar, repetir y reelaborar. Si tuviéramos que ubicarlos en los tres, podría ser recordar, repetir y reelaborar. Ya anticipa en cierta forma el modo de proceder del analista respecto de los síntomas, ¿sí? Respecto de los tipos clínicos. En la primera parte, el recordar, hacemos memoria rápida. Recuerdan que recordar ya era un viraje respecto de lo que entendía o de lo que se entendía en la filosofía o en el conocimiento de la época de Freud. Ya era un viraje respecto de ese recordar. ¿Por qué? ¿Por qué está afectado ese recordar? Por la represión y la resistencia, ¿sí? Es decir, la represión sigue las R's, la represión y la resistencia, tal como la conocimos nosotros en los primeros textos o en los estudios sobre la histeria, en Elizabeth, teníamos que la represión operaba, por supuesto, sobre las representaciones, las sumergía, digamos, en el plano inconsciente, y a la hora de querer, sea la técnica que fuere, a la hora de querer levantar la resistencia y hacer que el objetivo era siempre el mismo, ¿se acuerdan del ensanchamiento de la conciencia, del llenado de la laguna anémica? Al tratar de hacer ese trabajo, se encontraba con la resistencia. Es decir, esto que había sido operatoria de la represión, al intentar bucear sobre esa representación que fue separada, que fue dividida, que fue reprimida, no se encontraba, por eso se encuentra con la resistencia, ¿sí? La resistencia se empieza a convertir en el concepto fundamental que va articulando estos tres momentos. Acá es una resistencia que se evidencia, ustedes lo recuerdan, en estudios sobre la histeria, en psicoterapia de la histeria, y en Elizabeth, era resistencia a la asociación. ¿Se acuerdan? Resistencia, es decir, había una resistencia cuando se intenta bucear hacia esas representaciones reprimidas, hay una resistencia que viene en sentido contrario. ¿Se acuerdan de los dibujos del núcleo patógeno, etcétera? Hay una resistencia que circula en sentido contrario, como la palabra bien lo indica, resiste la labor analítica, resiste que esa representación que fue reprimida vuelva al comercio asociativo. Eso era más o menos lo que sucedía en la primera parte. Freud va cambiando de técnica porque el objetivo sigue siendo el mismo, pero las técnicas cambian porque la resistencia es cada vez más evidente. Por eso pasa de la hipnosis, donde en la hipnosis la resistencia, y eso lo dice en la primera página de Recordar, Repetir, la resistencia en la hipnosis está como salteada, ¿no? Está como sorteada. En la medida en que él hipnotizaba a alguien, esa resistencia caía porque se supone que entraba en un estado hipnoide y de esa manera la resistencia quedaba sin efecto. Ya sabemos todos los bemoles de la hipnosis y por eso sabemos que hay
un pasaje a la expresión en la frente de Elizabeth y luego la asociación libre. Esas dos técnicas se ponen al servicio, voy rápido porque esto es conocido por ustedes, esas dos técnicas se ponen al servicio de ir en contra de la resistencia y devolver a esa representación reprimida su comercio asociativo. ¿Okay? Algo empieza a suceder, por eso tiramos acá, nos faltaría el epílogo y el prólogo de Dora. Algo empieza a suceder en la transferencia que le hace pensar a Freud, mejor dicho, le hace teorizar a Freud sobre que este recordar, que ya es un viraje, insisto, sobre el recordar de la filosofía, sin ir más lejos, porque es un recordar afectado por la defensa, por la represión y por la resistencia, este recordar ya no es un recordar en transferencia, sino que ahora lo que no se puede recordar se actúa. Es allí donde ubicábamos esa palabrita tan simpática en alemán, que es Agieren. Es decir, ahí se actúa lo que no se puede recordar. Y ya ahí, si ustedes van siguiendo esa idea, ya es un quilombo esa idea, ¿okay? Porque lo que está diciendo es, hay un reemplazo del acto por una representación, ya eso es un chino, porque es peras y bananas. Resulta que aquello que no se puede recordar se actúa, y es así como íbamos a Dora y decíamos, bueno, Dora se va del tratamiento de Freud vengándose de él como si hubiera vengado del señor K y de su padre. Es decir, hay una transferencia al dispositivo analítico de su venganza con esos dos hombres de su historia. Pero ahora no es un recordar en el sentido que teníamos que recordar acá, ya le vamos a empezar a poner comillas. No es en este sentido, es un recordar que se hace en acto. Es la repetición en acto, repetición en transferencia, ¿sí? De ese recordar. Yo no estoy cagando de calor, no sé ustedes. ¿Sí? No, sí. No, sí. Lo pago y cualquier cosa después no. Es el extractor de mi casa, que es un ruido que cuando lo apagás decís, ¿cómo puede vivir con ese extractor? Todo el tiempo decimos lo mismo, qué alivio. Pero no lo vamos a cambiar nunca porque es la perturbación que significa que la vida puede ser otra cosa. Es una perturbación necesaria. Entonces, casi te puedo hablar sin micrófono, porque me hinchan un poquito los kilos. Entonces, este recordar en acto que nosotros veíamos en Dora es un recordar muy particular que ya excede este recordar. Si este recordar era más allá del recordar, digamos, epocal o el recordar de la filosofía, este recordar en acto ya excede al recordar. Les voy a dar un ejemplo. El primer recordar está en función de lo que ustedes ya conocen, vamos a hacer un parate acá, de lo que ustedes ya conocen como represión secundaria. ¿Sí? Porque es un recordar afectado por, vamos a hacer que había una representación aquí con su quantum, esa representación está afectada por la represión, y lo que aparecía, el modo de aparecer de esta representación en la vida psíquica, ¿cómo era? Síntoma. Como un síntoma, ¿ok? Como el retorno de lo reprimido. Las fórmulas canónicas, todo lo que ustedes vieron en neuropsicosis de defensa, retorna como síntoma. Este síntoma, que es el modo como retorna de lo reprimido, está en función de la represión secundaria. Estamos acá. Pero acá empiezan a aparecer, acá se empieza a malvar algo, porque empiezan a aparecer conceptos muy complejos, como es, por ejemplo, ahora, vamos a ponerlo acá, el de represión primaria. Vamos a ponerlo así.
el de represión primaria, que no es lo mismo, claramente, si no se llamaría igual, que represión secundaria. Yo acá voy a ir más rápido porque se supone que ustedes lo están viendo en teóricos, o que lo han visto ya, se supone que ya lo han visto en teóricos. Pero algunas cosas hay que decir de esto porque si no, no se entiende por qué la repetición va a ser repetición, es decir, va a ser el incesante actuar en transferencia que no termina, que no cesa. ¿Qué es lo que lo motoriza? Entonces, tenemos como auxilio esta idea de que la represión se parte en dos, ¿sí? La represión primaria y secundaria. Vamos a ver si podemos arrimarle el bochín a la primaria, aunque sea de alguna manera. Y el nuevo axioma del inconsciente que también está presente en todos estos textos metapsicológicos de esta época. En donde se pierden, me avisan, yo avanzo. Si se les hace complejo, retrocedemos. ¿Por qué digo que en esta época hay un nuevo concepto de inconsciente? Porque son los textos metapsicológicos, que ustedes ven teóricos. Lo inconsciente, la represión, pulsiones y destinos, son todos textos que se han llamado metapsicológicos. Son 5 o 6, muchos están perdidos, pero esos textos indican un viraje en el concepto de inconsciente. ¿Cuál es el viraje más importante que tiene el concepto de inconsciente respecto del que él traía en esta primera época? Que no todo es recuperable, no todo puede ser dicho. Exactamente. Empieza a aparecer un inconsciente que no se homologa a la represión, a lo reprimido. ¿Se acuerdan de ese axioma? Ese es como un Padre Nuestro. Todo lo reprimido es inconsciente, mas no todo lo inconsciente es reprimido. Es decir, que hay un excedente de inconsciente que no está ligado a la represión, retorno de lo reprimido. Es decir, aquí abajo, si esto fuera el inconsciente en la medida en que es, la línea esta sería la represión, ¿verdad? Si esto fuera el inconsciente acá igual, en la medida en que todo lo inconsciente es reprimido, aparece una nueva categoría, que es deudora de la represión primaria, que es ese inconsciente que no participa de la represión. Es decir, que es un inconsciente más allá. Eso ya es una locura lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cómo lo pesca esto? Siempre, siempre, y acuérdense de esto por favor hasta que se mueran, siempre en Freud es de la clínica hacia la teoría. Si alguno de ustedes pone en el parcial, no lo pone en el parcial, o por casualidad nos cruzamos en el final y no dice esa frase de entrada, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo lo inconsciente, todo lo reprimido es inconsciente, así, no saludan a nadie y dicen esa frase como orando, porque implica que hay algo en el síntoma que se resiste, otra vez la idea de la resistencia, podríamos hasta hacer el ejercicio de retirar resistencia acá y resistencia acá. Podría, en el modo en como él vaya considerando toda la batería de conceptos, pero si uno quisiera jugar con esto diría, bueno, elegí cualquier concepto y vas a ver que cuando lo tomás varía en el primer momento, en el segundo momento y en el tercero. La resistencia es uno. Acá la resistencia es resistencia de asociación. Acá la resistencia empieza a fugarse en esta idea de que el síntoma, ahí otro Padre Nuestro que recitábamos recién, se liga al síntoma. Hay en el síntoma algo que se resiste a estar solamente en el ámbito de lo recordado, es decir, de lo reprimido y del retorno de lo reprimido. Si el síntoma, esta es la época de la interpretación de los sueños, la misma lógica, ¿se acuerdan? Que operaba en la interpretación de los sueños, opera en la clínica con los síntomas. Entonces se operaba por... Sí, eso lo avisaba, está bien, está muy bien, en el sueño. Pero ¿cuál es? Hay un límite Hay un límite, está como anticipada esta idea de que habría algo que no responde a la represión, retorno a lo reprimido. Está anticipado, como es el ombligo es uno, lo hipernítido es otro. Es decir, hay anticipaciones freudianas allá a lo lejos.
Pero en términos de la terapia analítica, eso todavía no terminaba de macerarse, no terminaba el concepto de armarse. Acá, ¿cuál era el método por definición? ¿Cuál era la tarea del médico cuando se topaba con el síntoma? Al igual que con el sueño, ¿cuál era La reacción o... La reacción era la consecuencia, pero ¿cuál era el objetivo? Ahí está. ¿Cuál era el horizonte? ¿A dónde quería llegar? Que asocie libremente. Bien, ¿para qué? A la emoción. Bueno, ¿y cuál era el método? No el método, el objetivo que tenía el método. Exponerlo al paciente. Analizar por Llegar al Todo núcleo eso está bien. patógeno. ¿Cómo? Esperando ¿Y cuál era? Bueno, ahora está bien, todo está muy bien. ¿Qué es lo que hacía el médico con eso? ¿Qué lo hacía? Estar cerca, interpretarlo es uno, ¿en qué consistía esa interpretación? Porque es otro juego que podemos hacer, esa interpretación también va a variar acá y acá. En este momento, ¿cómo es la interpretación? Ahí están cerca. Piensen un cachito, pase el respiro. Interpretación, ¿eh? Ya en el tono que lo dijiste como pregunta, ya sabía. Tengo un paciente que desde que viene, hoy algún ejemplo voy a darle porque ilumina esta idea de que el síntoma se resiste a... Es algo más que retorno a lo reprimido. Toca el timbre y cuando yo atiendo, dice, ponele que se llama Juan. Dice, hola, de abajo, ¿no? De abajo del portero. Dice, hola, Juan. O sea, se pregunta si es él el que está tocando el timbre. Es buenísimo. Hola, Juan. Pero, no, Juan no es un ejemplo bueno porque yo me llamo Juan, pero es como poner que se llama Roberto. Hola, ¿Roberto? Es el mismo que se pregunta en tono de interrogación si está Juan. O sea, es buenísimo. Bueno, acá en el tono de interrogación dijiste acordar. El desciframiento, cuando hasta acá, hasta las 4:30 de la madrugada, el desciframiento, descifren lo que dice acá, es el desciframiento, el horizonte, porque el desciframiento era esto, era lo que operaba en el sueño, ¿se acuerdan? Del lado no del lado del trabajo del sueño, del trabajo de desciframiento, del trabajo de interpretación. Cuando íbamos de la interpretación hacia los contenidos latentes, lo que operaba era un desciframiento. ¿Por qué? Porque se había cifrado. Es como medio, una vez que le enganchás la vuelta, es muy claro. Algo, el sueño había cifrado de una manera, gritando de un lado y poniendo el huevo en el otro, como se dice. Con los operadores del sueño había deformado, ahí está la palabra que no me salía, había deformado ese contenido, entonces había que descifrarlo para volver a lo que sería el sueño o lo que el sueño conllevaría en su deseo inconsciente. Esa era la operatoria del desciframiento. Bien, hasta acá, y esta es la mala noticia, la buena noticia, es interpretación de los sueños y es lo más cerca, yo decía el otro día en el otro seminario, es lo más cerca al sentido común, ¿no? Por eso es entendible esta primera parte. Esta segunda parte que inauguramos con este texto ya no se entiende un poco, porque está muy lejos del sentido común. Muy lejos del sentido común. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque el sentido común, como la palabra lo indica, es un significado compartido que creemos que tenemos en común todos y cada uno, que es lo que te sirve, dirían los piagetianos, lo que te sirve de esquema de referencia para interpretar los contenidos nuevos. ¿Me siguen en esa idea? Esto está cerca de ese sentido común. Ya te escucho, ¿eh? ¿Por qué está cerca? Porque es cerca que no está junto, está cerca. Porque es el sentido coloquial que ustedes le dan a las palabras cuando hablan en la cotidiana. No, está reprimido, no, es un histérico, es un histérico, no, vos lo que tenés que hacer es... Cuando esas charlas que se dan, ¿vieron? Así como somos todos pseudopsicólogos, está cerca del sentido común, está cerca de esto. ¿Sí? Ah, no, eso es porque debe estar reprimiendo. Ah, no, eso quiere decir... Es falopa todo eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Contra falopa.
Pero así todo, por más falopa que sea, está cerca el sentido común de esto que aprendimos en la primera parte. Ya todo eso te vas a tener que dar vos una patada en el vientre para poder entrar en otra frecuencia, porque esto que empieza a pensar él ahora ya está jugando en otras ligas. Y para uno arrimarle el bochín a eso hay que hacer un esfuerzo de lectura, obviamente, y de comprensión con donde estás en pelotas, porque ya el sentido común no te alcanza. Lo que habías leído poco te sirve para entrar a este nuevo contenido. Si los asusto, es el objetivo, ¿sí? Porque las vacaciones son una miércoles. Vas a ver que las vacaciones te vas a relajar y no vas a leer un pomo. Y ahí cagaste. Perdóname. Sí, o sea, para cerrar, no sé si entendí bien, pero lo de lo inconsciente que no se puede acceder así normalmente es lo mismo que el Normalmente, ombligo. buenísimo. Normalmente, ella accede normalmente. Dale, perdóname. Es lo mismo que el ombligo, como que no hay más. El ombligo es de esta época, ¿verdad? El ombligo y el pernítido son anticipaciones a esta idea de que hay un inconsciente que no está ligado a la represión, retorno al oprimido, que es de otra índole. Es de otra índole. Por eso les hago toda esta intro de, che, desháganse en la medida de lo posible de aquello donde colgaban esta primer parte, porque ahora estás en Pampa y la Vía. Ahora estás sola, solo frente a esta nueva... esta nueva... Y si te angustias porque estás empezando a entender algo, cuando leas y te angustias es porque estás empezando a entender algo. Pero es trágico. Profe, o sea que en esta segunda etapa, en la primera etapa, digamos, él creía que siempre iba a llegar a esa primera representación. Hay una primavera. Sí, hay una primavera. Y en la segunda ya se empieza a dar cuenta que ahí llega hasta un punto y de ahí no puede pasar. Absolutamente. Hay una primavera, que es esta primavera de Elizabeth, el segundo tiempo de Elizabeth. Es una primavera, es una fiesta. Tiran palabras, van, vienen, sacan puñados de las baldosas, todo fiesta. Caminan, los ciegos ven. Es fantástica esta fiesta. ¿Entendés, Gloria? Ahora se terminó la fiesta, porque él empieza a pescar, ¿dónde? Otra vez, ¿en la especulación? No, en la clínica, que era el otro, ¿cómo es? El otro Padre Nuestro que tenemos. Uno era el del inconsciente y el otro es, la clínica es lo que le va determinando a Freud estos movimientos teóricos. Mejor dicho, si quieren lo mismo, estos movimientos teóricos son consecuencia de lo que el síntoma le resiste en su clínica. Resulta que descifra y el síntoma ni se mueve. ¿Ok? Es decir, que parecería, conferencia 23, prácticos, ya lo deben estar por ver, si no lo han visto, parecería que el síntoma tiene algo más que un representante reprimido. Parece que el síntoma fuera algo más que una formación del inconsciente en términos como lo leíamos en el chiste, en el lapsus. ¿Está bien? O sea, la clínica le empieza a ofrecer a Freud una resistencia con el síntoma que le hace sospechar, y de hecho tiene sus consecuencias en estos virajes teóricos, de que esto solamente responde una parte. ¿Va a dejar de descifrar? No. El día de hoy los analistas desciframos. ¿Solamente desciframos? No. Porque el síntoma no está hecho solamente de representantes reprimidos. Masticalo, pensalo, porque es una complejidad. Es decir, el síntoma que te trae, por eso dije que iba a hablar de este paciente, porque ahí se pesca perfectamente cómo es algo más que la representación. Este muchacho cuando consulta, y hoy por hoy también, hay un tema allí con la socialización. ¿Sí? Es un muchacho de la edad de la mayoría de ustedes, 20 y pico ahí, con la socialización, con las mujeres, donde todo el tiempo se le plantea en la cabeza cuando él se va a acercar a alguien, pero sobre todo con alguna mujer, no sé lo que estoy diciendo, para qué voy a hablar, esto que voy a decir no le interesa a nadie, qué tengo yo para ofertar, qué poco interesante soy. La verdad que empieza todo un discurso de deliberatorio respecto de sí mismo que se repite y se repite y se repite.
Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ese síntoma está hecho de palabras o hay algo que está tramitándose en esa repetición incesante y en esa tortuosidad constante que se verifica sobre todo en el síntoma obsesivo, dice Freud en este texto? Vieron que toma la neurosis obsesiva. El paciente de que les hablo claramente es una neurosis obsesiva. Es decir, que está presentificado en ese intento, en ese repetir, está presentificado que el síntoma no es solamente un punto de desciframiento, que no está solamente armado y que se lo pueda descifrar con palabras. Así como está hecho con palabras, se lo descifra con palabras. Es decir, que hay algo que está empujando allí que no tiene que ver con lo reprimido, sino que va a tener que ver con otras cuestiones que también ustedes de a poquito ya empiezan a ver en esta segunda parte, y que es con el factor pulsional. El síntoma empieza a mostrar, por eso les decía conferencia 23, porque el síntoma Freud empieza a teorizar el síntoma no solamente en su vertiente de desciframiento, en su vertiente descifrable, ¿sí?, sino también en su vertiente de satisfacción, ¿sí?, en su vertiente satisfactoria. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos de pulsión, inmediatamente. La pulsión tiende a satisfacerse. ¿Ah? No, como no se satisface, vuelve al punto de frustración. Exactamente. Por eso les decía también que estos textos se leen todos como... ¿Lo dije acá? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se lo rayuela? Se leen como rayuela porque ahí claramente podés pensar que eso que está fijado en el cliché es lo que se repite en transferencia, que estamos hablando en el primer texto. Entonces aquello que se repite en transferencia, en modo de Aguirre, es algo que no obedece a la represión secundaria. Es decir, que es algo que está abrochado en algo más allá. Cuando uno dice, acá así lo vas a entender, cuando uno dice, en nuestro primer Padre Nuestro, todo lo reprimido es inconsciente y no todo lo inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido, ¿a qué represión se está refiriendo? ¿A la primera o a la segunda? Venía del final y te voy a hacer esa pregunta. ¿A qué represión se refiere? Y justificalo. Decime por qué. No vale hacer trampa. A la segunda se refiere con que las cosas reprimidas son inconscientes, pero lo inconsciente no reprimido se refiere a la primera. Muy bien. ¿Qué? Me perdí. O sea, esa parte, Dígale a ella que se acaba de perder. esa parte del inconsciente que no es reprimido y a la represión primaria, que es estructural. O sea, venís de Fabio a eso. Y esa es la represión primaria. Está muy bien el Made in, el de fábrica. Está muy bien. Sí, o sea, ese axioma, eso que nombramos como Padre Nuestro, es verdadero a condición de que identifiquemos represión con lo secundario. Porque cuando decimos represión primaria, ya estamos hablando de otro tipo de operatoria que no tiene que ver con ni los representantes que retornan, no. Son representantes que están, lo digo nada más porque entiendo que esto lo ven en teóricos, pero son representantes que provienen de otra estofa, de otro lugar provienen. Esos representantes, yo me lo imagino así, no vale hacer este dibujo en ningún lugar. Yo me lo imagino así, como si hubiera un momento primario y un momento secundario. Y en el momento primario están los representantes, ¿sí?, sueltos, divorciados uno del otro, que afectan al sujeto, que afectan al cachorro, como dice Freud, que afectan al cachorro, y es sumamente ilustrativo como él dice que esto es producto de lo visto y de lo oído. Mirá el viaje que te voy a hacer pegar ahora. Resto de lo visto y de lo oído, ¿qué sería? ¿Qué entendés por restos de lo visto y del oído? Cuando somos bebés, Sí. en la Si infancia, hay pulsión de ver y luego se olvida en el periodo de latencia. A ver, un poco más.
Bien, están orientadas. Porque lo dijiste la clase pasada. Están bien, están orientadas. Orientados, sí. Habría un primer momento lógico, porque yo les preguntaría, más fácil es, ¿cómo percibiría, poner un bebé, hagamos esa ficción, cómo percibiría un bebé una palabra si todavía no tiene la estructura del lenguaje? Por las variaciones del sonido de la voz. Por lo oído. Pero ese oído, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo se metaboliza si yo no tengo todavía la estructura del lenguaje? No venimos de fábrica, como decía él, con la estructura del lenguaje. Eso es una adquisición posterior, claramente. Por la imagen. ¿Ah? Por la imagen. Puede ser por la imagen o por el sonido. Es muy difícil de pensar porque ustedes ya tienen la estructura del lenguaje. Entonces, cuando yo digo esto, inmediatamente hace lo que hace el sentido común y lo metabolizan vía el lenguaje. Pero si no hubiera lenguaje, ¿cómo se puede pensar eso? ¿Cómo escucha alguien? ¿Qué escucha alguien, mejor dicho? ¿Qué escucha alguien que no tiene el lenguaje aún? Pienso que como placer o dolor. Bueno, ahí va. Pero sonidos. Son sonidos, no son palabras. Son fonemas, no sé, llámenle como quieran, pero no son palabras. Porque cuando uno dice palabras, está ya aludiendo a la estructura del lenguaje. Y estamos diciendo que para facilitarnos la comprensión, porque es muy complejo, estamos diciendo que es un momento lógico anterior de la adquisición del lenguaje, con lo cual estamos en lo más cercano que tienen ustedes para entender eso es la experiencia de satisfacción y experiencia de dolor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos sirve? Porque era el modo que Freud tenía, precario, mítico, de intuir esto y de escribirlo allá en 1895 con el proyecto. Entonces, si bien es el lugar donde ustedes pueden hacer pie, sería como el sentido común en donde uno se puede apalancar para entender esto, lo concreto es que eso no dejaban de ser mitos, ¿no? El mito de la experiencia de satisfacción no se puede entender sin el mito de la experiencia de dolor. Bueno, pero si fuerzan un poco la cuestión, la experiencia de dolor sería lógicamente anterior, porque es el desamparo absoluto de uno mismo con su cuerpo. Y su cuerpo enviando señales a un cerebro que no tiene estructura para metabolizarlos. Ah, anda la miércoles, ¿qué están diciendo? Si esto no se entiende, no sigo. Si no se entiende, no que lo entiendan, que lo intuyan, ¿eh? Mirá lo que te digo, intuílo. A ver si te haces una imagen, intuílo. O sea, lo que ¿Lo entendés? es que necesariamente la experiencia de dolor es anterior a la de satisfacción. ¿Eso es lo que dijiste? ¿Por qué? Sí. Porque la satisfacción es la que La que tiene un otro. Muy bien, muy bien. En la de satisfacción ya hay un otro, ¿sí? Que, sea como fuere, codifica, ¿sí? Introduce, no digo sujeto, introduce a ese pedazo de carne en el mundo del lenguaje, lo introduce en el mundo de las representaciones. Es un quilombo. O sea, hay un pedazo de carne que tiene sensaciones y lo único que hace es, todas son erógenas, independientes de sí, satisfaciéndose cada una por su lado, lo podemos imaginar así, lo podemos teorizar así, pero que no tiene manera de procesar lo que va sucediendo en ese cuerpo porque todavía no tiene la estructura que sí le da el otro cuando lo auxilia. ¿Por qué se llama auxilio? ¿Por qué se llama otro auxiliador? Porque si no lo auxilia se muere. Porque si no lo auxilia se muere. Porque si no lo auxilia se muere. O sea, nosotros, viene el chiquitito el pedazo de carne, si lo dejamos acá arriba, nos vamos y venimos el otro viernes y no está, o está todo podrido ya. Claro, está, pero ¿por qué razón? Porque nuestra especie se sostiene en el auxilio del otro. Pero es claro, exacto. Pero el precio que te cobran es sumamente alto. Es decir, ok, yo te voy a vivificar. Yo te voy a dar la teta, te voy a acariciar, veremos. Te voy a dar la teta, veremos qué hago. Te voy a dar el lenguaje, ¿no? La experiencia de satisfacción es eso, te voy a dar el lenguaje. Y ahí te la irás rebuscando con eso.
Es decir, gracias a mí, vos vas a dejar de ser un pedazo de carne con todas pulsiones anárquicas que se te pasen cada uno en su fuente, y gracias a mí vos vas a entrar te voy a hominizar, vas a entrar en el mundo de lo humano. Ahora sí, el precio que Garpaz, yo no sé si pudiera elegir, si hubiera elegido eso. El precio que Garpaz es la alienación, el precio que es la alienación en el otro. Porque uno se constituye en el otro y garpa la alienación, es decir, paga el precio de la identidad. Nunca va a haber una identidad. Es como decir, te quedas en la puerta y decís, bueno, no tiene identidad, pero si voy a tener identidad es porque el otro vino y me auxilió. O sea que es una identidad muy paradójica, porque es una identidad que voy a poder tener vía lo que el otro me dice o hace conmigo. Sin el nombre podemos elegir. Nada, tal cual. Juan, listo, se llama Juan, ese pedazo de carne morocho se llama Juan, punto. Gracias que le pusieron un nombre. Ah, papá, lo encima te pone el nombre de mierda. No políticamente, por ejemplo, Van Gogh. Soledad. No, bueno, también. angustia. Van Gogh le pusieron el nombre de mi hermano que se había muerto. Feo. Entonces se pone el nombre y dije, no, bueno, claro, o sea, la pesadez, por eso te digo que garpás fuerte, es como decir, te saca todos los ahorros, garpás todo, bueno, me quedo en bolas, pago todo por hominizarme, pero el precio que garpo es la alienación de por vida, y el precio que garpo, aparte después tenés que garpar a un analista durante 20, 30, 40 años, para que poder hacer algo con lo que hicieron de vos. Ah, es un quilombo bárbaro. No sé si hubiera elegido, yo personalmente no sé. O sea, en esa etapa como que el niño pierde el control de su cuerpo, por eso la fase de ahí para él es tan importante, como que recupera ese poder sobre su cuerpo. Totalmente, exactamente. Empieza a haber un cierto gobierno, pero no hay modo de que la fase de Sadi-Panal, como cualquiera, no hay modo que no pase por el otro. Es decir, el control esfinteriano, sin ir más lejos, no es algo, es decir, es algo que es potencialmente posible en el cuerpo en términos de acabamiento neurológico, pero ella es una disputa con el otro. Dame la caca, no te doy la caca, retengo la caca, ahora no te doy nada, ahora sí te la doy, ahora no te la doy, ahora hago en el pañal, ahora no hago en el pañal, ahora me meo en la cama, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí. Ya todo es un campo de disputa con el otro. Dale, Juancito, a ver si te dejas de mear en la cama, dale, Juancito, a ver si dejas de hacerte caca en los pañales, dale, Juancito, dale, el otro mete ficha, hasta te voy a decir, bueno, está bien, basta, no me cago más, no meo más, voy al baño, todo lo que quieras, y ahí pagaste el precio de la cultura de que el cuerpo ya no es el cuerpo, es un cuerpo que está condicionado por la cultura. Depende de qué cultura te muevas, bueno, será de una manera u otra, pero el precio que gastamos por entrar a la cultura es sumamente alto. Por eso decía yo en términos de alienación, porque alienación es una palabra hermosa, porque etimológicamente implica perderse en el otro. Es decir, vos te perdés en el otro. El otro día una paciente me decía que se había enojado con su pareja. Yo creo que lo hemos dicho acá casi ficcionalmente, pero el otro día lo escuché en vivo y en directo. Que se había enojado con su pareja porque había descubierto que nombraba a... No, es una mujer la que quiero dar el ejemplo. Es una mujer que estaba sumamente angustiada porque había pescado en un chat que tiene su marido que él le hablaba a unas ex amantes con las mismas palabras que le habla a ella. Entonces ella decía, esto fue la semana pasada, si alguna vez lo ficcionalicé, hoy por hoy, lo escuché y no lo podía creer. Y hoy por hoy decía, angustiadísima, llorando, entonces yo qué soy para él. Si me nombra con las mismas palabras que nombraba a esas sex, a esos gatos, bla, 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 bla. Estaba enojado, ¿no? Claramente. Es decir, hay algo allí de la pérdida, de perderse en el otro, que es, bueno, no sé cómo carajo llegué ahí, pero para tratar de entender este primer momento lógico anterior que implica
estos representantes que obedecen a esta represión primaria, pero que no son representantes, ni siquiera representantes en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a presentar las representaciones como enlazadas. Solo en un segundo momento aparecería una enlazada a la otra, y con su quantum de afecto, ¿ok? Solo en un segundo momento. O sea que en el primer momento las representaciones no tienen afecto, eso es algo que... Exacto, sí tienen fijaciones, porque cada una de ellas, le vamos a ver el nombre de las ratas, cada una de ellas se fija a una pulsión X, y eso es lo que Freud empieza a pescar, que se transfiere en acto. ¿Vieron cuando leíamos en Sobredinámica que el cliché incluía las satisfacciones pulsionales? Se empezaba a referir a esto, empezaba él a intuir esto. Está en un momento, 1912, por ahí, está en un momento donde está teorizando la pulsión, no está acabado el concepto de pulsión. Estamos ahí en la noción de que termina de hacer en el segundo momento, digamos en 1915, ahí termina de conceptualizar la pulsión. Pero en esos momentos, 1910, 1911, están esos momentos iniciáticos, donde la pulsión no se sabe muy bien de qué se trata. Había como una intuición, pero se hace concepto. Bien, voy a ir al texto a ver si se entiende esto. Página 150. No, sí, 150. Estoy en recordar, repetir, reelaborar. Página 150. Viene hablando de las resistencias, ¿sí? En la página 149 viene hablando de las resistencias, esto que yo les decía, de la hipnosis, ¿no? Los tratamientos hipnóticos que nunca, no parecía confundir nunca con la situación presente, bla, 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 bla. Habla de la amnesia infantil, tutti tutti, y tira esta frase. Todos los 10 renglones que siguen ahora, te haces un araquiri. ¿Página? 150, 151. Una pequeña intro. Está claro que esa primera parte coincide con esto. ¿Está bien? Si eso que estoy diciendo no se entiende, volvemos de nuevo hasta donde tengamos que volver. La primera parte es una noción de inconsciente que coincide más con esta noción. ¿Sí? Represión, si fuera esta la represión, retorno de lo reprimido, lo mismo que dibujábamos acá. Ahora, cuando él advierte que a partir de esa resistencia sintomática o a partir de lo que conlleva más allá de la representación un síntoma, tiene que albergar la posibilidad de que haya otros procesos psíquicos que no son estos. No es el recordar, vier, represión, resistencia, sino que es otro recordar. Pero entonces ya no le sirve la idea de todos estos procesos psíquicos que sucedían en la interpretación de los sueños. Y arranca ese párrafo para las vacaciones. Los otros grupos de procesos psíquicos. Ya está, ya es un quilombo. ¿Cómo los otros grupos de procesos psíquicos? Los otros grupos de procesos psíquicos que como actos puramente internos uno no puede oponer a las impresiones y vivencias. Uno puede oponer a las impresiones y vivencias. Quiere decir que va a teorizar sobre un nuevo grupo de procesos psíquicos que se oponen a estos. Es decir, a estos. Se oponen. Es decir, que esa consideración del síntoma, como ustedes lo ven en prácticos, en el paradigma del síntoma que están ahora, lo empuja a Freud a teorizar algo más allá de esto. ¿Sí? Porque la compulsión del síntoma no se ubica solamente, a ver, con el ejemplo que les daba yo del paciente, en esa especie de pasión por la denigración propia, no se explica con ningún representante. No es que uno ahí se amaca entre las dos ideas que uno sabe que tiene el síntoma. Uno se amaca sobre el desciframiento, es decir, empuja al sujeto a que pueda pensar de dónde viene
sobre iniciación del tratamiento. ¿De dónde viene ese... ¿De dónde toma energía? Ahí está mejor preguntado. ¿De dónde toma potencia esos pensamientos injuriosos sobre él mismo? Así sería. Ahí está mejor. ¿De dónde alguien, impersonal, hagámoslo, toman energía sus pensamientos que hacen que uno sostenga lo peor para uno mismo? ¿De dónde proviene? Solamente un representante que fue reprimido. Esa es como la pregunta. No sé si alguien se quiere llevar el ABL para pagar, lo voy a dejar acá. Estoy esperando, ¿eh? Te hace mal, y no porque alguien te diga que eso te hace mal, lo conservas igual. Y peor, y te empecinás en hacerte mal a vos misma, vos mismo. Así integrando. ¿Cómo? Así integrando lo que Sí. estoy diciendo en otras cosas. Puede ser que se juegue una acción pulsional. Claro, eso es lo que él está descubriendo, que hay algo que no responde a esas representaciones y hay una satisfacción pulsional a tener en cuenta en ese modo personal de sostener una injuria sobre sí mismo, pensando ahora en este Se paciente. satisface por sobre el sujeto y lo que es decir. Exacto. Y esa energía viene de la representación primaria, el inconsciente, donde no tenés que ver las cosas reprimidas, sino que ya está esa energía de ahí que solo busca satisfacerse en la discusión, la pulsión del muerto. Bueno, después va a ser eso, ¿sí? Por ahora parece que fuera el síntoma estuviera habitado por una potencia enigmática, que ya no es tan enigmática porque es la satisfacción pulsional, que sostiene esa dimensión de satisfacción paradójica, porque de satisfacción, ahí también nos tenemos que desprender del sentido común. Satisfacción no es, hola, ¿qué tal? Tenés un muy satisfactorio en este cuatrimestre. No, satisfacción tiene una paradoja allí que puede ser tranquilamente un dolor. El dolor puede funcionar como una satisfacción. ¿Sí? Hace mucho un paciente me decía, me dice, tengo un acto privado, esos actos privados que tenemos los obsesivos. El acto privado de él consistía en rascarse el honguito del pie y rascarse y rascarse y rascarse hasta que se quedaba en carne viva. ¿Sí? Hasta que se sacaba toda la piel, quedaba en carne viva, se le agarraba una infección. ¿Sí? ¿Dónde sale eso? ¿Cómo es que alguien llega a ser objeto de un dolor que él mismo se propina? Digo, ¿de dónde sale eso? Sino, ahí es donde Freud, topándose con ese tipo de pacientes, empieza a hipotetizar que se trata de otra satisfacción, de una satisfacción muy paradojal. Una satisfacción en el dolor. ¿Te acordás de Irma? Perdón, sí, no de Irma, no, de Elizabeth. No, Elizabeth. Cuando se retorcía en ese cuerpo, ¿no? Cuando exclamaba esos gritos, y en ese grito Freud dice, raro ese grito. Es medio raro ese grito, es un grito de dolor, pero al mismo tiempo, ¿no? Como una cosa medio placentera del dolor. Es una paradoja que empieza a necesitar Freud teorizar porque es la que el síntoma vive. Entonces, otro grupo de procesos psíquicos están en oposición a estos. ¿Cuáles son? Los que están entre paréntesis. Fantasías, procesos de referimiento, mociones de sentimiento, nexos. Y continúa el párrafo, en la 151. Es decir, estos otros grupos de procesos psíquicos deben ser considerados, acá te dice por qué esto es la primera parte y esto es la segunda, separadamente, traza una línea, te dice Freud, separadamente en su relación con el olvidar y el recordar. Es decir, que ya no responde ni al olvido ni al hacer recordar que teníamos en la primera parte. Es decir, no responde al olvido que
sabemos que el olvido, olvido ustedes, olvido nombre propio, olvido palabras extranjeras, es decir, el olvido obedecía a una mecánica en la que estaba jugada la represión, es decir, no se olvidaba cualquier cosa, ¿sí? Botticelli, el tráfico, bla, 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 todo lo que ustedes saben. Así que había un representante que caía bajo la represión, pero no era cualquiera, es decir, que era un olvido, como decíamos antes, afectado por la represión. Y ahora, el hacer recordar, que es lo que rige para el desciframiento en esta época, ahí aparecía la resistencia y cómo se manifestaba, sustrayendo un representante, o culminando la línea asociativa, o diciendo como Elizabeth, ya está, no se me ocurre nada. ¿Sí? Entonces él dice, no lo piensen así. Uno puede oponer a estas impresiones. Todo lo que dice deben ser considerados separadamente en relación al recordar y olvidar. Y acá te manda una. Aquí sucede que se recuerde algo que nunca pudo ser olvidado. ¿Cómo recuerdo algo que nunca fue olvidado? No da la cabeza. Ahí. No da la cabeza. Por emoción puede ser. ¿Ah? O por el valor que uno le da. A ver, de uno, perdón. Si ese recuerdo está ligado a la emoción y no lo puede sustraer. Parece que se tratara de otro recuerdo, tal cual. Y de hecho, en ese párrafo que acabo de leer, olvidado y recuerdo está entre comillas. Profe, que es como lo de Emma, pero... Parecido, pero no nos sirve mucho el recurso de Emma para pensar esto. Pero profe, pero no es esta fijación que es contingente. ¿Qué te pasó? Pensé que estaba gritando. ¿Y ahora? Sí. El acto que hace Dora cuando se va del tratamiento, que no fue reprimido, Bueno. pero que no pudo ser olvidado y que lo Exacto, relacionamos se con actúa, está bien todo lo que dicen, ¿eh? Se actúa, es decir, el olvido y el recuerdo no están ya pensados en esta línea conceptual. Por eso lo pone entre comillas. Profe, Señor, perdón, ¿se podría ver esto como un patrón de comportamiento? ¿qué cosa? Esto de recuerdo entre comillas de la persona. Vos decís asociarlo con el cliché que veíamos acá. Bueno. Es decir, algo de lo que, siguiéndola a ella, algo de lo que se fija de estos representantes sueltos sirve de atracción para que una pulsión se fije, se podría leer así. Y eso mismo conforma un patrón que, como dice Freud allí en ese texto, sirve para el trayecto de la vida. Es decir, eso mismo es lo que se pone en juego de una vez y para siempre. Ese patrón, se llama cliché, él dice cliché ahí, uno podría decirle es el patrón, es el modelo, es algo, como decía él, que viene de fábrica. Es decir, que hay algo en esos primeros años que indefectiblemente marcan, ¿sí? Marcan la vida de uno de forma tal que luego esos modos de fijación van a ser un polo de atracción a los representantes de la represión secundaria. ¿Vieron cuando dicen que la represión primaria se ubica en ese texto que ustedes ven en el teórico como un polo de atracción? ¿Sí? Bueno, quiere decir eso, que son representantes que tienen algún tipo de fijación funcional que traccionan y hacen que estos representantes caigan y luego puedan retornar los que pueden retornar, no los otros. ¿Sí? Por eso lo pone entre comillas, porque eso ya es de otra. Por eso se mete con la neurosis obsesiva. En la página 151 van a ver que lo que le sirve, clínicamente hablando, lo que a él le sirve para pensar estas cuestiones es la neurosis obsesiva. Porque ustedes ya lo vieron en las fórmulas canónicas, en el manuscrito K, en nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Allí vieron que la neurosis obsesiva era el tipo clínico que resiste una y otra vez. Es decir, que resiste, quiero decir, que tiene que a cada síntoma
el obsesivo intenta callarlo y surge otra renovación sintomática. Se propone una solución X, surge otra, ¿sí? Y otra vez. Y donde parece que algo cede, otra vez vengo a sesión y digo, no, lo que pasa es que yo creo que no valgo nada para el otro, entonces yo sufro cada vez que voy a bailar y sufro cada vez que la compañera... bla, bla, bla. Así que hay algo de eso que se renueva en la neurosis obsesiva con una potencia. Por eso ahora pueden entender que cuando allá a lo lejos Freud decía la histeria tiene una represión más lograda. ¿Sí? La represión del obsesivo es un poco más débil, porque todo el tiempo se encuentra con ese síntoma que le recuerda una y otra vez de que no se puede domeñar bajo el desciframiento. La compulsión. La compulsión de repetición. Y la frustración. La frustración es la doble vía que marcábamos el otro día. Una frustración claramente externa, pero la más importante, como la vamos a ver más adelante, es la frustración de carácter interno. Es decir, Freud se empieza a topar con, o mejor dicho, necesita teorizar un lugar del aparato psíquico donde eso es imposible. Es decir, es imposible que se dialectice ese motor de formación de síntomas que tiene el obsesivo, por lo tanto, no sería por vía del desciframiento. Pasado en limpio sería inútil que yo le pregunte, de hecho, uno puede intentar preguntas, pero que vayamos por el lado bueno, pero entonces contame, ¿por qué te injurias a vos mismo? Y le hago así como una especie de reel de TikTok, ¿no? Usted no debe injuriarse, ¿por qué hace 2 semanas? Eso le hace mal a la cabecita. Es decir, ir por vía del desciframiento como si eso fuera posible de dialectizar vía el desciframiento. Es decir, si hay algo que empezamos a saber de este lado, a partir de los textos freudianos, y también hay que decirlo, todo lo que Lacan ha hecho con eso, lo que empezamos a saber es que esa manera de operar con el síntoma conduce al fracaso, o conduce a la consolidación sintomática. En la exclusiva insistencia sobre que las palabras podrían deshacer eso que empuja en vos hacia lo peor. Ese es el término de la primavera, cuando les decía hoy. Ya las palabras... Hay un video en YouTube que... A ver si no se lo voy a poner, pero les voy a decir cómo lo tienen que buscar. ¿A dónde va? Ponen, van a poner Gestapo, una historia de la práctica, y se van a encontrar con una señora que era analizante de Lacan y que cuenta un episodio. No se los voy a spoilear. Mírenlo y van a tener un ejemplo de lo que es una intervención analítica que no va por la vía de la palabra. Porque si el síntoma está armado con otra cosa que con palabras del estilo como decimos acá, entonces la intervención analítica tiene que ser otra. Porque no voy a tocar esa dimensión compulsiva del síntoma. O sea, él en el video hace justamente eso. Es una analizante de Lacan que cuenta, más o menos te lo spoileo, no, tampoco te estoy contando. Es que lo vi por eso, una serie, entender. claro. Es una mujer que se despierta a determinada hora de la madrugada, siempre a no sé a qué hora, lo ubicás, después, y ella se lo relata en análisis una y otra vez a Lacan. Había sido una perseguida por la Gestapo, por eso se llama así el video, y Lacan se para de su asiento, va y le acaricia la mejilla, ¿sí? Como una intervención, ir a disputarle el terreno del síntoma libidinalmente la transferencia sería. Es decir, hacerlo repetir en transferencia. Si acá era hacer recordar, acá es hacer repetir. Si acá era descifrar, acá se requiere un acto del analista que sea isomórfico, me gusta decirlo así, porque tiene que tener como
la suficiente plasticidad como para ir a tocar al síntoma o ir a molestar el síntoma en un terreno al que no estábamos acostumbrados a disfrutárselo. Entonces él se levanta, va y la acaricia. Y en francés tiene todo un sentido porque Gestapo es como homofónico de Gestapo, que es el gesto de acariciar una mejilla. Es decir, le disputa en el terreno mismo del síntoma otra posibilidad que no sea la posibilidad tortuosa de despertarse con la Gestapo encima. Es maravilloso esa. Bueno, es más o menos lo que empieza a vislumbrarse en Freud a partir de este momento, ¿sí? Donde, repito, lo está en el texto y lo tienen en la página 153. El hacer recordar dentro de la hipnosis no podía menos que provocar la impresión de un experimento de laboratorio. El hacer repetir. Acá está la nueva técnica. Acá el hacer recordar. Uno. Acá es hacer repetir, porque es el único modo que yo tengo de hacer repetir eso que insiste para tratar de disputarle. Mirá cómo lo dice. El hacer repetir en el curso del tratamiento analítico, según esta técnica más nueva, equivale a convocar un fragmento de vida real. Es decir, equivale a convocar estos fragmentos, ¿sí? A eso le llama fragmento de vida real, sería esta idea que nosotros tenemos acá en restos de lo visto y del oído. Porque la transferencia va a hacer repetir eso. Equivale a convocar un fragmento de vida real y por eso no en todos los casos puede ser inofensivo y carente de peligro. Bla, bla, bla. Otro ejemplo que sirve para entender esto es la carta 52. ¿No? Vuelvan a pegarle una leída de la carta 52 y te van a aparecer de este lado lo que eran los elementos intraducibles. ¿Se acuerdan de eso? Eso también sirve para pensar eso. Esa carta es maravillosa porque sirve para pensar esta idea. Hay elementos que no pasan a la traducción. Son elementos que quedan como restos. La percepción. Exacto. Que cuando uno lo dibujaba en el aparato psíquico lo ponía más cerca del polo perceptivo, así como una percepción que no entra en la lógica del aparato psíquico y de las huellas némicas. Vamos un cachito más. Hasta acá, cuéntenme. Estaba en la 151, les contaba esto de por qué se mete con la neurosis obsesiva. Y mirá lo que dice acá, si no es parecido a este dibujo medio pedorro que hacemos acá. Dice, para un tipo particular de importantísimas vivencias, mi sugerencia ahí es que, así como él nos encomilló olvidado y recuerdo, ahora nosotros le encomillemos a él vivencia. Porque no son vivencias, ¿ok? No son vivencias en términos de experiencias. Para un tipo particular de importantísimas vivencias sobrevenidos en épocas muy tempranas. Sobrevenidas en épocas muy tempranas de la infancia y que en su tiempo no fueron entendidas. ¿En qué página, profe? 151. A todos nos picaba la espalda y Nadie lo entendía. Sí, nos llamaban la teta. Claro, algo así. Si no me digan si no es muy parecido a esto que intentábamos dibujar acá. Vivencias que suceden en una edad muy temprana y que no son entendidas. No son entendidas porque no hay aparato para entender. Lacan cuenta el ejemplo de un niño que es abofeteado y el niño le responde al padre, ¿es un castigo o es un cariño? ¿No? Porque jugar con alguien que tenga mucha confianza, a ver en qué momento la palmada se convierte en un castigo o es en un gesto de amistad. Jugar eso. Se divorcian. Se separan todos el fin de semana. ¿A qué punto? ¿Cuál es el punto? Bueno, porque eso se lee desde una estructura. Como
como la palabra, se lee desde una estructura. Bueno, acá es lo mismo, él dice, hay acontecimientos que suceden en el cuerpo, podríamos homologarlo con lo que decíamos de la violencia del dolor, hay acontecimientos que suceden en el cuerpo, pero no se entienden, porque son en épocas muy tempranas. No hay ni conformación de aparato psíquico, ni hay lenguaje. Casi que podríamos decir, si quieren podemos decir, que el aparato psíquico y el lenguaje son una respuesta a eso, que no se sabe qué hacer. Como si, por eso decíamos un momento lógico anterior, es como si esto fuera una respuesta a esto. Gracias. Una respuesta en el sentido de hay aparato psíquico porque hay represión primaria. La represión primaria es el fundamento del aparato psíquico. Ahora, esto es una patada en el estómago, porque ¿cómo va a ser fundamento algo que no es? Entre comillas no es, ¿no? ¿Cómo es que es el fundamento de algo? ¿Cómo va a ser el fundamento del aparato psíquico algo que no tiene inscripción en el aparato psíquico? ¿Entendés que es una locura lo que está diciendo? O sea, si intuís que es una locura, algo estás entendiendo. Está como parecería que fuera un delirio. ¿Cómo se entiende esto? Los más grandes o los que se acercan a mi generación, había un juego en nuestra época, espero que los más jóvenes disfruten de él, si no se los traigo la semana que viene, que se llamaba Senku y constaba de bolitas, ¿no?, que se disponían así, en 3 líneas, y el juego consistía en que vos tenías que saltear una bolita y esa bolita salía. ¿Jugaron al Senku? Sí. Ahora, el juego es lo más parecido a esto que estamos tratando de entender. Ese juego solo puede ser posible porque en el centro no hay nada. Otro Padre Nuestro, Solo es posible el juego porque no hay nada. O sea que allí en el inicio es la nada. ¿Se acuerdan cuando en esa carta Freud decía qué hay detrás de la fantasía? ¿Sabés lo que hay? Nada. Ya te escucho. El Senku solo es posible porque hay un agujero que le da inicio al juego. El juego después se rompe en la cabeza porque consiste en dejar una sola bolita en el agujero. Jamás lo pude hacer. ¿Qué decías? No entendí por qué, entre comillas, vivencia. Porque no se refiere a ninguna vivencia, ninguna experiencia concreta. Pero no es por eso que es vivencia, o sea, de lo vivido, la vivencia que queda, habíamos visto. Bueno, puede ser, yo lo decía entre comillas, para que no les quede pegado a la experiencia concreta. ¿Sí? Por un lado. Y para que pueda ser trasladado, porque esa vivencia, vamos a decirlo con todas las letras, es una vivencia absolutamente singular. Cada una de ustedes, cada uno de nosotros ha vivido esas marcas en el cuerpo de una manera absolutamente singular. Cada uno de nosotros tiene una fijación absolutamente singular. No se puede hacer masa con eso. No se puede hacer comunidad con eso. No hay un común denominador. Eso ya es en el terreno de la ficción. Te pasa lo mismo que a mí. No te pasa nunca lo mismo. Igual si nos entendemos. El amigo es muy copado porque te dice, sí, yo ya pasé eso. Y muy copado, y le agradecemos mucho el café que se toma con nosotros. Pero, lamento, no es lo mismo. No hay manera de homologar una experiencia a la otra. Es como creer que un paciente dice una cosa, el otro dice exactamente lo mismo y los dos remiten a la misma cosa. No. Lo digo a propósito, porque una vez escuché a una psicóloga decir que tenía como una fórmula que interpretaba con esa misma formulita cada vez que alguien le decía, dice, me estoy por separar. Y ella le decía, ¿separarse de qué? Entonces, dice, cada uno que viene y dice que se quiere separar, entonces yo le digo, lo escuché, por mis hijas, no es que estoy inventando, no, ha dicho así. Bueno, eso es creer que estas marcas pueden ser iguales para el paciente de las 3 que el de las 3 y media, que el de las 4, lo mismo. Entonces al mismo le digo, como una especie
TikTok del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué nos sirven esas soluciones de TikTok? Pensemos en eso. Y sin embargo nos hipnotizan. Que era lo que decíamos, ¿se acuerdan? En un momento que uno está hipnotizado con el dedito pulgar ahí. Se hipnotiza porque parece que hiciera masa uno con eso. Y parece que lo que va a escuchar allí fuera algo que, si hay algo que sobre iniciación del tratamiento, consejos al médico, Freud pone en el centro del tapete, en el centro de la cuestión, es la analizabilidad, ¿sí? Sobre todo en iniciación del tratamiento. La analizabilidad, no lo dice así Freud, pero van a ver en esas primeras páginas que él comenta que un tratamiento es posible siempre y cuando esté la posibilidad de hacer de ese síntoma una nueva formación sintomática, ¿no? Que era lo que decíamos en algún momento, o pensábamos en algún momento, lo que hace que un síntoma en general se satisface a sí mismo. El otro día, no me acuerdo lo que pasó el otro día. Hoy, un paciente me dice, mi mujer está todo el día haciéndole la comida, ayudándole los deberes, preparándole el baño, calentándole la toallita, lavándole los calzoncillitos, tuti, y yo no puedo hacer que ella entienda que eso es malcriarlo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años te imaginas que tiene? 8. 30. Está más cerca que cualquier otro. 16 para 17 años. El tipo que ahora empezó a analizarse empieza a pescar de que algo de esa célula, madre e hijo, lo conduce al pibe a lo peor. Entonces, y yo no tengo diálogo con él espera a la mamá. Hoy me contaba, me dice, yo entro a meditación y el tipo está tirado en la cama matrimonial del lado de mi mujer, mirando la tele, la misma tele que tiene en su cuarto. Yo le digo, ¿qué te parece que hace ahí? ¿Y antes no buscaba él lo mismo? ¿Eh? ¿Antes no buscaba él lo mismo con la esposa que con la madre? No te entiendo, perdón, a ver, ¿cómo sería? Digo, como él ahora lo reprocha que está psicoanalizado al hijo, a la madre le reprocha, a la esposa claro, de él. A la esposa de él. Ahora, él cuando la conoció a ella, ¿no buscaba lo mismo que él con la madre? No siendo la esposa así. No tengo la menor idea. Es muy probable, no tengo la menor idea. Ya veremos. Contaré cómo sigue. Pero lo que es interesante, a esto venía a cuento, de que en sobreiniciación, uno de los puntos fundamentales es que alguien haga de su síntoma algo molesto. Que su síntoma le implique alguna pregunta. Si vos sos un nabo que no le hace pregunta, ir a rendir 7 veces la misma materia, es porque tu síntoma es egosintónico con la vida. Algo del sí, ¿ya se están yendo? Se empiezan a mover así, no sé qué les pasa. Algo en el cuerpo, no sé qué les pasa en el cuerpo. La vivencia de dolor, no sé qué mierda les pasa. Entonces, ya nos vamos, entonces, en sobreiniciación, porque quiero decir algo de eso, de esos dos textos, para que no queden desgachados. Lo que quería decir es que en esa mujer, ese síntoma tiene una característica egosintónica. Es decir, a ella no le molesta, si era esto más o menos lo que vos pensabas, a ella no le molesta hacer lo que hace con ese chico. Es decir, que allí no hay ninguna pregunta. Y él me dice, yo le digo que vaya a terapia, pero ella se enoja cuando yo se lo digo. Obvio, ha hecho de su hijito un falito y anda por la vida así. ¿Por qué va a renunciar a eso? Entonces, eso, que un síntoma se satisface a sí mismo y que no tenga apertura al otro, implica que no hay posibilidad de iniciar ningún tratamiento. Un síntoma se tiene que volver egodistónico, es decir, tiene que ser una molestia para el sujeto, y junto con la molestia tiene que venir anexada un enigma, una pregunta, che, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Otra vez. Y eso ya es un enigma. Y
como todo enigma, cada vez que abrís la boca, buscas a alguien. Eso lo acá en la célula más pequeña de cualquier interacción humana. Cada vez que abrís la boca para decir algo, a no ser que estés delirando o que tengas alguna alucinación, estás pidiendo que alguien te escuche, como yo en este momento. Che, déjense de joder con mamarse los cuerpos, porque el mensaje me viene de que me tengo que ir. Bueno. Nos vemos en el